Sandra era una mujer que no siempre había tenido la mejor suerte en la vida. Desde muy pequeña había trabajado para ayudar a su familia. Vivía en una colonia de clase media baja al oriente de la ciudad. Y sus padres, quienes eran personas trabajadoras, se ocupaban de atender una carnicería en los locales establecidos de un mercado popular. Aquel negocio había sido heredado por el abuelo. Y dado que los padres de Sandra apenas sí tenían estudios, se habían dedicado de lleno a continuar con el negocio, el cual a pesar de todo siempre iba creciendo. Se trataba de una distribuidora de carne, la cual ya había podido colocar 2 locales más, logrando así tener una pequeña franquicia de 3 lugares con el mismo nombre, y el cual era administrado en su mayoría por gente de la familia. En aquel lugar se veía a los padres de Sandra, a sus tíos y a un hermano mayor moviendo de un local a otro mercancía. Sandra desde muy jovencita ya alternaba el tiempo entre sus estudios y la ayuda a su padre en temas de contabilidad. Era muy hábil con la computadora, y cuando empezó a hacer uso de ella, fue que casi naturalmente se convirtió en la encargada de que todo pasara de papeles y facturas a estar propiamente digitalizado y organizado en correos electrónicos y archivos en los cuales ella sabía manejar con facilidad. Si bien su labor nunca implicaba mancharse las manos o estar en carnicerías de su padre, desde niña había estado entre familiares y ayudantes con machetes y cuchillos, los cuales a diario destazaban kilos de carne que llegaban a sus locales. Era por esto que no le era ajeno manejar algunos de esos utensilios. Sin embargo, el tema era algo que siempre le daba vergüenza. A Sandra no le gustaba que la relacionaran con el carnicero de la colonia, con el hombre que siempre se le veía con un mandil blanco manchado de sangre, o portando un cuchillo partiendo carne en los pasillos del mercado. Fue por eso que cuando comenzó a ir a la universidad ocultó todo su pasado. Si había algún trabajo en equipo, ella nunca ofrecía su casa como lugar de reunión. Si se celebraba su cumpleaños, jamás lo hacía considerando su domicilio como punto de celebración, argumentando siempre que vivía en casa de una tía, y que por eso no se sentía a gusto llevando a gente con ella, por lo que mejor siempre proponía un lugar alterno para reuniones y celebraciones. Era así que en el tiempo que estudió tanto la preparatoria como la universidad, nadie llegó a conocer realmente a su familia. Fue así que cuando comenzó a trabajar en un despacho de abogados, decidió irse a vivir lejos de su familia. Los visitaba de vez en cuando y los veía con gusto, pero jamás les permitía que fueran a visitarla o que la acompañaran a su trabajo. La joven lo había hecho con éxito. Sin ofender a nadie de su familia, los había alejado de todo su entorno, y los amigos que la frecuentaban simplemente le creían que sus padres y hermanos vivían bastante lejos de ella. Solo que un día ocurrió algo que cambiaría todo. En aquel despacho había entrado a trabajar Fermín Cota, el hijo de uno de los abogados dueños de la firma, un joven 2 años mayor que Sandra, quien desde que entró la vio trabajando en uno de los escritorios de dicho despacho y se quedó perdidamente enamorado de ella. Claro que había razón para su repentino enamoramiento, ya que Sandra no solo era bonita, sino que sabía vestirse de forma impecable. Se arreglaba con ropas medianamente caras, pero las cuales combinaba a la perfección con su tono de piel, con el color de su cabello y con la forma de su cuerpo. Aunque era bajita, ella siempre usaba tacón alto y erguida caminaba ágilmente por la oficina, siempre sin perder delicadeza, siempre moviéndose como si viniera de una cuna fina. Actitud que de inmediato hizo que Fermín Cota quedara hipnotizado por ella. El joven desde el primer día comenzó a cortejarla, a mandarle mensajes, a invitarla a desayunar. Y Sandra, quien no era del todo indiferente al joven, pronto accedió a verse con él afuera del lugar de trabajo. Con los días ambos iniciaron una relación. Al principio todo era perfecto. Se llevaban bien tanto afuera como dentro de la oficina. Y el padre del joven, quien veía con buenos ojos a la jovencita, quien la veía como alguien que ayudaría a su hijo,
decidió por fin dejarlo a cargo de aquel despacho. El señor había empezado otra firma en Guadalajara, y por eso es que, haciendo todos los arreglos con uno de sus socios, fue que decidió dejar a su hijo como representante de aquel despacho en la ciudad. De esta forma, en tan solo unos meses, Fermín Cota era el principal responsable de dicho lugar. Junto con Sandra tenía todo en orden, todo bajo control, todo perfectamente organizado y funcionando. Sin embargo, las cosas no serían así para siempre. Al poco tiempo vendría la hija del socio de su padre a trabajar en dicho lugar. Se trataba de Laura, una abogada en título que para nada sabía el ejercicio del derecho. Al ser hija de papi, lo único que sabía era vestir caro, pasearse ostentosa por la oficina y dar miles de órdenes a sus empleados. Al principio, Fermín Cota no quiso darle importancia. De alguna forma ella era respetuosa con él y solo ejercía la parte que al socio de su padre le correspondía, por lo que mientras eso no interfiriera con sus propios casos, aquello no tendría por qué tener malos resultados. Sin embargo, para Sandra aquello era diferente. La hija de papi se la pasaba todo el tiempo intentando humillarla, dándole órdenes que estaban fuera de sus obligaciones, e incluso mirándola despectivamente todo el tiempo de pies a cabeza. La situación rápidamente se hizo muy ríspida. Cuando Fermín Cota no se encontraba en el despacho, Laura solía ir con sus amigas a la oficina, pidiendo siempre que Sandra le hiciera mandados, encargándole café o cualquier actividad propia de un ayudante o de un empleado de bajo nivel, cosa que ponía muy de malas a la pobre de Sandra. Odiaba que Laura le criticara sus ropas, que se secreteara con sus amigas soltando risas, las cuales evidentemente hacían referencia a la presencia de Sandra, dejando en claro que la veía como una simple empleada beneficiada por estarse acostando con el hijo del socio en aquella firma. Y no mentía en realidad. Fermín Cota la cuidaba mientras podía, pero cuando hacía viajes hacia Guadalajara, aquello se volvía un infierno para la pobre de Sandra. Ella y Fermín se la pasaban los fines de semana en el departamento de uno de los dos, y cada que discutían, peleaban bruscamente sobre el trato que Laura le daba a Sandra, llegando así a tener acaloradas discusiones sobre por qué no la defendía, o por qué no le ponían límites a tantas agresiones de Laura. Sin embargo, Fermín siempre sacaba la misma excusa, y esta era que no podía hacer nada, ya que ella, al igual que él, tenían la mitad del control sobre esa oficina. Sin embargo, Sandra no lo veía así. Mientras Fermín y Laura tenían juntas, ella veía que ambos se llevaban bastante bien, que bromeaban y tenían camaradería. Jamás discutían por nada, e incluso podría jurar que los dos tenían agendas ocultas. Era como si él fuera otro cuando se juntaba con su socia, como si actuara diferente a lo que decía sobre ella, cosa que Sandra ya había mencionado antes, pero a lo cual Fermín simplemente evadía, simplemente callaba y para nada discutía. Fue así que la relación entre ambos poco a poco se fue desvaneciendo. Fermín de pronto un día comenzó a portarse muy frío con Sandra. Era como si de la nada quisiera terminar todo con ella, como si el cariño y amor que sentía por su pareja simplemente se hubiera terminado sin razón aparente. Sandra no lo entendía. No sabía de qué se trataba. Ella había dado todo de sí. Había puesto lo mejor de su vida en ese despacho. Y ahora incluso parecía que muy pronto la despedirían. Fermín había dejado de darle responsabilidades. Y cada vez lo notaba más cercano a Laura, quien no ocultaba su felicidad por ver que Fermín poco a poco hacía a un lado a Sandra. Fue así que un día la joven decidió seguir al que todavía era su novio. En la oficina tenían unos aparatos de seguimiento que usaban en muchos casos para demostrar infidelidades de sus clientes. Aparatos que de forma ilegal colocaban en los automóviles de parejas de sus representados.
y con los cuales podían obtener pruebas que ayudaban a lograr mejores arreglos económicos en su favor. Sandra tomó uno de estos aparatos, lo colocó en el automóvil de Fermín y decidió seguirlo todo el día para ver qué estaba ocurriendo con ese tan brusco y repentino cambio. Y claro que lo logró. Lo siguió toda la tarde de un jueves. Lo vio entrando a un restaurante y ahí lo vio comiendo con algunos socios, entre los cuales estaba precisamente Laura. Aquello por sí solo no era algo extraño. Ambos solían reunirse para platicar con gente importante. Sin embargo, ocurrieron un par de cosas que a Sandra le hicieron sentir un tirón en la columna, un terrible espasmo en las entrañas. Cuando los vio entrar en aquel lugar, pudo ver que ambos se rozaban las manos, que ambos discretos se daban caricias demasiado cariñosas mientras se saludaban, y mientras discretos se tomaban de la cintura. Aquello no era casual, y Sandra no era ninguna tonta. Reconocía a la perfección esas caricias discretas, mismas que Fermín le había hecho a ella cuando apenas se estaban conociendo. Sin embargo, no podía hacer nada. No tenía los argumentos necesarios para poder hacer un reclamo, por lo que decidió esperar afuera del restaurante y ver qué más sucedía esa tarde. Pasaron un par de horas y vio que Fermín y Laura se iban juntos en el auto de él. Aquello no era una casualidad. Aquello ya no era algo que pudieran esconder. Sin embargo, la joven en ese momento no supo qué hacer. Los vio partir del lugar y simplemente se quedó con ese dolor en el estómago, pensando que no solo la iban a despedir, sino que su relación con Fermín ya se había acabado. Sandra se quedó pasmada por unos minutos y, tratando de buscar una respuesta, volvió a revisar el teléfono para ver a dónde se había dirigido Fermín. Ahí sintió que miles de agujas le picaban en la nuca, un calor que le envolvía las mejillas y que todo al interior de su estómago se revolvía, ya que el auto de Fermín en ese momento ya se encontraba ubicado en el departamento de él. Aquel hombre había llevado a Laura al lugar donde muchas veces Sandra se había quedado a dormir junto a su amado. La joven en ese momento no pudo más y simplemente se dirigió al departamento de Fermín. Aunque nunca habían intercambiado llaves, ella en secreto hizo una copia del departamento, ya que irónicamente pensaba darle una sorpresa a Fermín el día de su cumpleaños. Fue así que Sandra en pocos minutos ya estaba en el edificio. Subió las escaleras pensando en encontrarse con cualquier cosa, con cualquier escenario. Tomaría fotos, video, y con esto les pondría un alto, o los extorsionaría para sacar algo de provecho. Y así lo hizo. Entró con cuidado. Caminó silenciosa en total secretismo. Y cuando estuvo lista, fue que sacó su celular y comenzó a grabar gritándoles de todo, diciéndoles infinidad de groserías, de amenazas, cuestionando por qué la habían engañado y por qué le mentían, ya que no había duda. Eran un par de falsos, de mierdas y de basuras humanas. Sandra dijo todo lo que salió de su pecho. Expulsó lo más que pudo de su coraje. Y después de unos segundos con lágrimas en los ojos dejó de grabar todo tratando de calmarse. Fue ahí que Fermín molesto comenzó a encararla. El hombre fúrico comenzó a insultarla, a decirle infinidad de cosas para humillarla, para dejarle en claro que no era más que una simple empleada y que ni siquiera se atreviera a extorsionarlo, porque no podría contra una firma como la de su padre, ya que además de todo, ella misma era una mentirosa. Ahí Sandra se quedó en silencio, completamente paralizada, escuchando cómo Fermín la tachaba de mentirosa y farsante, ya que según él, ella siempre le había ocultado su pasado.
Así era. Fermín sabía a la perfección el origen de Sandra. Comenzó a decirle que sabía muy bien de dónde venía, de quién era su familia, de su pasado en una colonia de clase baja, de su pasado trabajando en una carnicería. Ahí Sandra no supo qué hacer. Se quedó completamente pasmada, escuchando cómo Fermín también la había investigado, cómo Fermín al parecer sabía mucho de su vida, y de lo cual ella jamás había compartido. Pero eso no era lo peor. Lo que la dejó completamente paralizada con un fuerte dolor en las entrañas es que, según él, era esta la razón por la cual no la veía como algo serio. Era esto por lo cual la tomó a ella y a su relación como un pasatiempo, como una simple relación de oficina, ya que por su origen humilde, ella jamás tendría el mismo nivel social que él y su familia necesitaban. Fue ahí que la pobre entendió todo. Supo que no había sido tomada en serio, que simplemente había sido usada para los gustos sexuales de un hombre a quien ella sí había amado. Sin embargo, ese no fue el peor golpe, ya que Laura, quien estaba furiosa cubriéndose el cuerpo desnudo con las cobijas, de repente comenzó a decirle infinidad de ofensas para que se fuera. Le dijo gata, empleada, secretaria, jodida, todo lo que se le ocurrió para ahí humillarla. En ese momento Sandra, sin saberlo del todo, comenzó a caminar hacia atrás. Fuera de sí salió de la habitación y los dejó solos mientras en su estómago un revoltijo la atormentaba. Fue ahí que Fermín trató de callar a Laura. Le dijo que no gritara y comenzó a vestirse para irse de ahí con la intención de hacer algo para evitar que Sandra los extorsionara. Laura tomó su celular. Comenzó a hacer una llamada para tratar de controlar la situación. Y cuando Fermín apenas terminaba de colocarse los zapatos, fue que Sandra de pronto entró dando un terrible grito a la habitación. La joven, fuera de sí, entraba empuñando un cuchillo en el aire, el cual de un solo movimiento clavó en la espalda de Fermín. Ahí fue que todo se volvió un caos. Fuera de sí, Sandra comenzó a dar tajos por todas partes, haciendo cortes en la espalda de aquel hombre, apuñalándolo en repetidas ocasiones, mientras toda la cama de pronto se llenaba de sangre. Laura, completamente despavorida, intentó irse de ahí, pero ante la desesperación fue que las sábanas se atoraron en sus piernas, provocando que intentara gatear. Sin embargo, era imposible, ya que antes de poderse zafar, fue que repentinamente comenzó a ser acuchillada en sus muslos. Así era. Sandra, al terminar de descargar su furia sobre Fermín, giró a un lado y comenzó a dar de puñaladas en las piernas de Laura. Aquello era una masacre. Sandra no se detenía, no paraba. Daba infinidad de cortes en el cuerpo de Laura, provocando que ahí todo el cuarto y la cama quedaran llenos de sangre, de trozos de carne, de pedazos de piel, los cuales colgando de Laura mostraban un cuerpo que al cabo de unos minutos apenas si respiraba. Cuando la energía se agotó en Sandra, todo lo que había quedado ahí eran un par de personas completamente destazadas, completamente acuchilladas, moviéndose tenuemente por el último respiro que aún los mantenía con vida. El calor que Sandra sintió en su garganta y cabeza poco a poco fue disminuyendo. Y cuando entendió qué era lo que había sucedido, la joven no supo cómo reaccionar. Se quedó viendo a los cuerpos por varios minutos con la mirada perdida, mientras de su rostro escurrían gotas de sangre mezcladas con lágrimas. Y fue entonces que una idea le pasó por la cabeza. Sandra tomó su celular e hizo una llamada a uno de sus tíos.
Aquello no supo cómo lo dijo o cómo lo contó, pero al cabo de unos minutos pudo narrar la situación completa a su familiar. Después de eso colgó y simplemente esperó a que alguien llegara para ayudarla. Pasó más de una hora y fue entonces que sonó el timbre. Era su tío, quien acompañado de un primo entraban al departamento para ayudarla. Aquello tardó por varias horas, pero después de cortar esos dos cuerpos en pedazos fue que salieron los tres del departamento. Sandra, su tío y su primo bajaron al carro con bolsas repletas de restos humanos. Los días pasaron, y después de desaparecidos, Fermín y Laura se hicieron muchas investigaciones. Se hicieron indagaciones. En aquel edificio no solo había restos de sangre, piel y fragmentos óseos en el departamento, sino que además, gracias a las cámaras de seguridad del exterior, fue que se pudo ver que ambos habían entrado al edificio, que nunca habían salido, y que además había indicios de que una secretaria de su despacho también había entrado esa noche al departamento, que había permanecido toda la madrugada, y que al día siguiente había salido acompañada de dos hombres, cargando bolsas negras, a las cuales no se le podía ver el contenido. Aquello fue un escándalo. Poco a poco las investigaciones fueron dando más datos. Y fue así que pronto se supo que los restos de Fermín y Laura habían sido llevados a una carnicería de la familia de Sandra. Aunque nunca se pudo encontrar ni un solo resto de los dos miembros de la firma de abogados, se especuló que por muchas semanas la gente que acudía a una carnicería de la familia de Sandra había estado consumiendo carne humana. Aquello fue un caso terrible, un hecho aberrante del cual mucha gente que lo pudo leer en los periódicos supo interpretar una moraleja: que quien busca ocultar su origen, quien busca borrar su pasado, tarde o temprano será alcanzado, tarde o temprano será encarado, y si no se tiene cuidado, ese pasado nos puede orillar a hacer cosas desesperadas, de las cuales la vergüenza por nuestro origen humilde puede por siempre acabarnos. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.